VirtualRix, consultora administradora sociedad anónima, y el Instituto Argentino de la Pyme invitan a participar del seminario que titulamos La clave del éxito en la protección del patrimonio de la pyme. Y la idea es contarles para qué están hoy acá y queremos darles unas herramientas referidas a algo que nosotros usamos a menudo, que es la administración de riesgos como herramienta estratégica para poder proteger de la mejor forma posible el patrimonio de las pymes. Van a escuchar durante la disertación muchas veces la palabra administración de riesgos. Nos presentaron como administradores de riesgos y muchos de ustedes podrán tener alguna idea de qué se trata, pero nosotros queremos contarles qué somos. Rápidamente, un administrador de riesgos es alguien que pertenece o no a una empresa y les puede brindar una visión conociendo toda la actividad que desarrolla, cuáles son los riesgos a los cuales esta empresa está expuesta, y para hacer un paralelismo, hoy justo es el Día del Médico, así que mandamos saludos a todos los médicos, con el médico clínico. El médico clínico es aquel que conoce un poquito de todas las especialidades, pero que a la hora de después de detectar una dificultad o un inconveniente, en el caso de un riesgo específico, cuando el tema lo amerita, se termina derivando con otro especialista. Nosotros tenemos una especialidad en administración de riesgos, como antes contó Fernando, y bueno, ese es un poquito el paralelismo. Nosotros somos los que estamos al lado de la empresa, asesorándola, y no siempre pegados al seguro. Si bien venimos ambos dos de la industria del seguro, y VirtualRix en su totalidad, originariamente fue constituida por gente que venía del negocio del seguro, nos fuimos especializando y cada vez separándonos más, porque el seguro es la herramienta de transferencia de parte del riesgo, la transferencia económica en un tercero, la más conocida del seguro, pero no es la única. Igual la idea de hoy es dar rápidamente un pantallazo de lo que es el riesgo, la administración de riesgos, y después vamos a empezar a contarles algunas experiencias para tratar de dejarlos pensando y que se lleven algunas inquietudes a casa, a la empresa, y que puedan ver con su gente de confianza cómo están con estos temas que vamos a charlar hoy. La idea es que al final de todo va a haber un espacio de preguntas, y que las preguntas que no lleguemos a contestar, nos comprometemos a contestarlas vía correo electrónico en la semana. Así que bueno, vamos a continuar. ¿Qué es el riesgo? Esto es una definición donde muchos se tienen asociado al riesgo como una mirada negativa, que es toda situación de amenaza o probabilidad de que ocurra algo que me pueda generar un daño o una pérdida. Ahora bien, hay un enfoque distinto y más moderno en el ejemplo que mencionamos a la ISO 31000, que es la ISO especialmente diseñada para la gestión del riesgo, en la cual habla del efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Acá nos está agregando un concepto muy interesante que nos está dando también la mirada positiva, porque siempre históricamente se hablaba de riesgos cuando se corre un riesgo malo, pero también toda actividad y toda empresa corre riesgos para poder crecer. Y esos riesgos a veces son oportunidades positivas. Entonces, la 31000, ISO 31000 ya nos habla de esa posibilidad. Tienen que coexistir estos tres elementos: la incertidumbre, que es que no sé qué es lo que puede pasar; la posibilidad de pérdidas, de generar pérdidas o ganancias; y la posibilidad de mitigarse, es decir, de darle algún tipo de tratamiento, ya sea de achicarlo, ese riesgo, minimizarlo, tomando medidas, dejando de hacer esa actividad, o transfiriendo el riesgo a un tercero, o la participación económica del riesgo a un tercero, porque el riesgo en definitiva siempre es de uno. Bueno, en continuación con este tema, acá mostramos con un gráfico las dos caras de la balanza, con lo que es el riesgo, por un lado el riesgo malo, y el riesgo como una oportunidad. Acá decimos que el riesgo empresario es el riesgo que corre toda empresa, y es el inherente al negocio, y que va a estar pegado al lanzamiento de nuevos productos, a las políticas de inversión, a todas las decisiones en la operación del día a día, etcétera, porque es una
Es una descripción muy larga, pero tiene que ver más que nada con el día a día de la actividad de la empresa. Ahora bien, hay una forma de mencionar también una clasificación de riesgos, y que es la de riesgo puro, que van a ser todos aquellos riesgos que a la empresa, y en este caso a la pyme, no les interesa soportarlos si son riesgos malos, negativos, y que les van a generar pérdidas, como son los riesgos de la naturaleza, el riesgo biológico que estamos viendo actualmente, que es esta COVID-19, todos los hechos de la conducta humana, hechos delictivos, y por lo general este tipo de riesgos, o muchos de ellos, son asegurables, es decir, se puede transferir financieramente el perjuicio a una entidad aseguradora. Estos riesgos van a afectar severamente a la empresa, y realmente en muchos casos, o en la mayoría, cuando se materializa ese riesgo negativo, terminan generando la desaparición de la empresa, y en este caso de las pymes. Como estamos en un ámbito de pymes, vamos a hablar siempre de pymes, y que realmente las pone en una situación muy complicada. Por eso la importancia de la buena administración de riesgos como clave para protección del patrimonio, que es la idea que se nos ocurrió entre el equipo del IAP y nosotros para ponerle a esta charla. ¿Cuál es la importancia de por qué hacer gestión de riesgo en pymes? Aunque parezca que es una práctica que hacen las multinacionales o las grandes empresas, pero nosotros somos convencidos de que esta gestión se puede llevar a cabo también en pymes. Se hará en la escala suficiente y en la escala adecuada a la pyme. Porque siempre nos vamos a encontrar con estas características como ponemos acá, que normalmente cuentan con un patrimonio endeble. Se prioriza, hay una gestión que está muy en el día a día y corriendo detrás de los temas, y no se prioriza lo que es la planificación. Y por lo general los recursos son escasos. Entonces estas son como 3 características bastante habituales en este tipo de empresas. Acá vamos a contar, bueno, ya estábamos acá, que les contaba de que siempre en las empresas hay 2 formas de ver el tema, y en este caso son complementarios. Nosotros no recomendamos que elijan uno u otro. Por un lado tenemos lo que es la prevención, en donde lo que vamos a buscar es disminuir la ocurrencia de que esto suceda, que este riesgo se materialice. Y por otro lado tenemos la protección, que es la que trabaja sobre el impacto, es decir, si se materializa, que duela lo menos posible, que nos perjudique lo menos posible. Lo ponemos con un versus porque muchas veces eligen o una opción o la otra, pero nosotros recomendamos encarar los 2 enfoques, es decir, que sean complementarios. Ahora vamos a mostrarles una herramienta que se llama matriz de riesgos, que es la que se utiliza y la que surge como resultado de un análisis de riesgos, en donde por un montón de prácticas y herramientas yo hago un análisis de la empresa, que después vamos a contar un poquito de qué se trata, y termino armando este cuadro o esta foto, que es a un momento determinado, donde me va a mostrar 4 cuadrantes. El primer cuadrante va a estar ligado a la probabilidad de ocurrencia de los siniestros, de los riesgos, contra la probabilidad, contra el impacto. Es decir, qué tan probable es que ocurra y qué tanto impacto me puede generar monetariamente, económicamente. En este cuadrante va a salir el resultado después de la valoración de riesgos, de todos aquellos riesgos que están en una situación de control, en donde la empresa se siente cómoda, y depende del apetito de riesgo de la empresa, esa situación puede ser más corta o más larga. Después vamos a contar un poquito más a qué me refiero con apetito de riesgo. Por otro lado, vamos a ver todos aquellos casos en donde nos dan un riesgo, en donde la probabilidad de ocurrencia es más baja, pero en el caso de materializarse el impacto sería mucho más grande. Entonces ya requiere de un seguimiento de parte de la pyme mucho mayor. Lo mismo pasa a la inversa, en donde el impacto es bajo, pero la probabilidad es alta, con lo cual tengo muchas chances de tener muchos eventos en poco tiempo. Y por último, aquellos riesgos más complejos y los que ponen en jaque a la pyme, en los cuales vamos a tener que abordar un plan de acción inmediato. Y son todos aquellos riesgos que exceden la capacidad económica y financiera de la empresa.
Ahora bien, ¿por qué estamos acá? Si se puede medir, es porque lo puedo entender. Si lo puedo entender, lo puedo controlar. Y si lo puedo controlar, lo puedo mejorar. Esto es un poco un resumen de a qué nos referimos con estos riesgos que son mal vistos, los riesgos puros, y que son los que tanto afectan a las pymes. Así que bueno, ahora le voy a dar la palabra a Alejandro, para que continúe con nosotros. Buenas tardes. Bueno, en principio queríamos arrancar esta parte de la charla comentándoles cuál fue nuestra intención y qué es lo que hicimos durante la pandemia. Ya que como asesores de riesgo a nosotros nos interesa estar mucho más cerca del cliente, y toda esta situación nos forzó a estar trabajando desde nuestras oficinas. Pero para brindar un buen asesoramiento a nuestros clientes, y viendo este parate económico y el cierre de muchas empresas, o total o parcialmente, esto podía llevar a incrementar la siniestralidad. Entonces, lo que nos dedicamos a hacer en esta etapa fue hacer recomendaciones. Estas recomendaciones lo que tendían era a minimizar riesgos. Esta minimización de riesgos, lo que nosotros apuntamos es, por ejemplo, a ver cómo era el nivel de mercaderías que a raíz de esta pandemia se podían llegar a ver acumulados en las empresas. Al tener una baja venta y quizás seguir produciendo, se nos iba a llegar a tener un incremento de stock que podía llegar a tener un siniestro y no tener una cobertura suficiente, porque estaba por sobre el stock de mercadería que había sido declarado en póliza. Esto podía tratarse no solamente de bienes, como se demuestra ahí, mercaderías en general, sino que también podía llegar a haber bienes perecederos, y esto debían controlar su estado y su guarda. También otra de las recomendaciones que hicimos, el tema de no tener personal dentro de las instalaciones, podía llegar a verse perjudicado el mantenimiento de ya sea instalaciones contra incendio o medidas de seguridad, que ante algún robo debían estar completamente activas. Entonces, esa fue otra de recomendaciones que estuvimos manteniendo. Y también nos encontramos con otras cosas. Ante las circunstancias de que muchas empresas su actividad estaba casi nula, muchas empresas mutaron de actividad. Una actividad muy común fue el tema de empezar a fabricar alcohol en gel. Y esto, lamentablemente, cambia totalmente el riesgo que uno está expuesto. Entonces, este cambio de riesgo son los que nosotros siempre recomendamos, que tienen que estar declarados en los seguros. Y ese es el papel del administrador de riesgo. Estar al lado para ver internamente la empresa cómo se maneja, cuál es el cambio de actividad, hacia dónde va, si adquieren nuevos bienes o cambian de actividad, para poder adecuar sus coberturas a lo que efectivamente están efectuando. Todas estas recomendaciones fueron muy bien vistas por nuestros clientes, así que por ese lado nos sentimos muy tranquilos. Yo acá quería hacer un paralelismo entre un vendedor de seguros y un asesor de riesgos. El vendedor de seguros lo que quiere es tomarlo a usted como cliente, pedirle 3 o 4 datos, emitir la póliza, pedirle los datos de la tarjeta de crédito CBU y empezar a cobrar la comisión por esa venta de seguro. Yo acá les doy un caso muy básico y lo estoy llevando al seguro de un auto, pero esto puede ser llevado a escala mayor a una empresa. Yo le puedo pedir la marca, modelo, año, motor, chasis y patente, sus datos personales, los datos de la tarjeta de crédito, y en el momento le doy la póliza. Ese es un vendedor de seguros. Ahora, el asesor de seguros lo que tiene que indagar es
¿cuál es el uso que se le va a dar a ese vehículo? Si no se lo consulta y usted después utiliza el vehículo para trabajarlo para Uber o para un remis, lamentablemente al momento de tener un siniestro no va a tener cobertura porque no es el uso comercial que se debía haber mencionado en la póliza. Entonces, estas son las diferencias fundamentales que hay entre un vendedor de seguros y un asesor de seguros. La clave del éxito que nosotros queremos demostrarle es que el asesor de seguros tiene que estar en un paralelismo con el contador. El contador en su empresa conoce la empresa al mínimo detalle. Sabe sus activos, sabe su actividad, sabe si va a tomar algún bien nuevo, va a contratar alguna actividad nueva. Y el asesor de seguros tiene que estar al tanto de todo eso. Nosotros, que nos dedicamos a esto, no vamos a ver al cliente una vez al año cuando se le vence la póliza, porque ese en definitiva es el vendedor de seguros. Nosotros estamos al lado de la empresa porque ustedes en su actividad, en su vorágine diaria, no pueden quizás el darnos toda la información que nosotros necesitamos. Ustedes en la vorágine van a contratar servicios nuevos, van a comprar activos nuevos, van a mutar de actividad, y eso somos nosotros los que tenemos que estar al lado para conocer día a día cómo se manejan. Y en función a eso, que eso esté plasmado en una cobertura que les cubra el patrimonio. Nuestra mirada está basada en la administración de riesgo como una herramienta diferencial, como le veníamos diciendo hasta ahora. La administración es fundamental, es conocer al detalle y con profundidad qué es lo que hace la empresa. Ninguna cobertura es igual a la otra, entonces acá vamos a diferenciar si el día de mañana tenemos contacto con dos de las pymes que nos están escuchando, una no va a ser igual a la otra. Por eso hay que interiorizarse bien de cuál es su actividad, dónde están ubicadas las instalaciones y a qué se dedican. Esto va a garantizar en el tiempo el funcionamiento de la empresa para que pueda cumplir sus objetivos. Si tienen un siniestro y la cobertura no es adecuada y la indemnización no alcanza a reponer el activo que ustedes tenían, y lamentablemente no van a poder continuar con su actividad. Y les queremos dejar como dato clave que no tomen el seguro como un impuesto, como un gasto. Tiene que ser una inversión. ¿Sí? Pero esta inversión va a ir de la mano de que esté bien tomada la cobertura que pueda llegar a cubrir el patrimonio de las pymes. ¿Cómo está compuesto el patrimonio de las pymes? Ustedes quizás dicen, bueno, sí, son todos mis activos, es mi fábrica, es mi local, pero también está el personal. El personal es un activo de ustedes. Pero también están los daños a terceros. Y acá me quiero parar un poco porque en esa filmina estamos poniendo un evento que sucedió hace poco de una perfumería, que todos creo que deben haber visto el caso. Y acá vemos muchas partes involucradas. Acá estamos viendo que el patrimonio es el daño físico que sufrió el edificio en sí, la instalación, que puede ser alquilada o propia. Y acá una cosa que les quiero resaltar, si alquilan locales, quizás el dueño del local en el contrato le va a poner, quiero que me tome una póliza de incendio, la que me cubra a mí en forma primaria. Pero muchos de los casos no le ponen el límite o el valor de esa cobertura, y ustedes por cumplir el contrato terminan contratando una póliza que es insuficiente. Por otro lado está el tema de todos los daños del contenido, que ahí, por lo que se ve directamente en la fotografía, fue grande. Pero además tenemos todos los daños a terceros. Acá fallecieron 2 bomberos, por lo cual van a tener reclamos de los derechohabientes de ellos. Por lo que se ve ahí, se dañó una parada de colectivo. El municipio, en este caso la ciudad de Buenos Aires, le va a hacer un reclamo por esos daños. La remoción de escombros, eso es un gasto muy grande que tiene que estar muy bien cubierto en la póliza. Y después van a tener todo lo que sean los reclamos del consorcio del edificio, porque ese edificio estuvo con unos cuantos días que no pudieron ingresar los
los habitantes del mismo, y de cada uno de los propietarios. Y por último tenemos la reputación. ¿Qué pasa si esta farmacia, esta perfumería, no tenía una cobertura suficiente que hiciera frente a todos estos daños? Iba a terminar repercutiendo en la reputación de esa firma. Yo me acuerdo un caso, y lo quiero traer a colación, muchos se acordarán, hace creo que 2 o 3 años, una casa en Mataderos que quiso colocar su pileta en la parte posterior del jardín, y quienes le traían la pileta de plástico contrataron a una importante firma de grúas para pasarla por arriba de la vivienda. Por algún defecto, la grúa cayó sobre la casa y la partió literalmente al medio. Yo recuerdo que al año todavía esa vivienda estaba partida al medio y no se habían hecho cargo de los gastos. Entonces, yo creo que si alguno de nosotros queremos hacer el mismo tratamiento, vamos a pensar 2 veces qué empresa de grúa vamos a llamar. Creo que ahí está el tema de la reputación. Y bueno, y ahora le quería dejar el paso de nuevo a Ezequiel, y después yo también le quiero contar unos casos reales de administración de riesgo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ale. Vamos a contarles algo rápido y real y de hace poco. Son 2 casos, yo voy a contar uno y Alejandro va a contar otro. Digo para que pongamos un poco blanco sobre negro. Vamos a contarles un caso de una empresa que fuimos a ver, que nos convocan para que le demos un asesoramiento sobre gestión de riesgos. Es una empresa del rubro alimenticio, que tiene 450 empleados, tiene 200 vehículos, tiene 10 ubicaciones de riesgo distintas, y nosotros nos contratan porque quieren hacer un relevamiento de qué es lo que tienen y si están bien cubiertos. Entonces, nosotros hicimos un trabajo que lo dividimos en 2 etapas. Por un lado, les pedimos que nos faciliten todas las pólizas que tenían contratadas para todas las ubicaciones y para todos los riesgos, con los premios, o la prima, o el costo, como le quieran llamar, tapado. Solamente que nos manden las frentes de póliza con las cláusulas, con todas las coberturas adicionales contratadas. Eso fue por un lado. Y después por el otro lado, fuimos a hacer una visita a las distintas plantas, en donde nos contaron, tuvimos entrevistas con las distintas responsables de los distintos sectores, y nos hicimos una idea global de qué se trataba la actividad, cómo la desarrollaban, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos un cruce entre ese análisis en situ que hicimos de la realidad y con qué nos encontramos, versus lo que nos anticiparon respecto a qué coberturas habían contratado. En ningún momento hablamos de costos, no se trataba de mejorar costos más allá de que todo el mundo quiere mejorar costos, sino de que, como ya era una empresa que tenía una exposición a riesgo bastante importante, necesitaban tener una mirada un poco más elevada, y que eso es lo que quisimos hacer. Bueno, ¿y con qué nos encontramos? Nos encontramos con muchas, como decimos ahí, discordancias entre lo que contrataban y la realidad. Nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? Nos comprometimos a hacerle llegar un informe, pero no nos tomamos, interrumpimos ese informe porque encontramos algo muy grave, que me atrevo a decir que muchos de los que están participando hoy de esta charla, puede que alguna vez le haya pasado o que le esté pasando en este mismo momento, y los invitamos a que lo revisen. ¿Por qué? Porque en las pólizas hay un texto que dice mejoras que debo realizar al riesgo. Es decir, la aseguradora envía a un inspector, ese inspector hace una inspección del riesgo, vamos a suponer de una fábrica, y detecta que los matafuegos no están en la cantidad adecuada o en la ubicación adecuada, y pone unas recomendaciones, y esas recomendaciones aparecen escritas en la póliza, en el frente de póliza, y con un plazo de cumplimiento. Ahora, les queremos llamar la atención, ¿por qué? Porque ese plazo de cumplimiento es obligatorio, y no soy abogado, pero manejo el tema, y lo que genera es la caducidad del derecho a poder cobrar la indemnización si se materializa un siniestro y que la culpa de la no protección o disminución de ese riesgo fue esa mejora que habían propuesto. Con lo cual, estuve pagando seguro y se lo estuve regalando a la compañía de seguros.
Podríamos estar un montón de tiempo hablando de ese tema, pero lo que le queremos dar es el ejemplo y la inquietud para que ustedes se la lleven, conversen con su gente de seguros, si lo tienen propio porque la pyme es muy grande, o si es externo, un broker o un productor de seguros, convérsenlo, revisen sus pólizas, y algunos de ustedes me animo a anticipar de que puede llegar a estar en esa situación, y que es delicada porque no les da derecho a reclamar una indemnización, porque les dan un plazo. Y nos llevamos una sorpresa adicional. Pedimos pólizas más antiguas, y esas recomendaciones venían de año tras año. Con lo cual, imagínense la cantidad de dinero que invirtieron en seguros, pero realmente no estuvo bien invertido porque fue un gasto de esa forma. Entonces, después, bueno, en este caso, nosotros luego hicimos la presentación del informe completo, pero esta recomendación surgió después de la visita, o sea, no perdimos ni un día, porque era un detalle que por una responsabilidad profesional no nos podíamos tomar una semana en darles el informe completo, sino que documentamos esa mejora, esa recomendación por correo electrónico, hicimos saber a los dueños y a la gerencia general de la situación y de la gravedad de la misma. Yo por otro lado les quería, justo un caso que tuvimos ahora muy reciente, una empresa referente del mercado en su ámbito, en su operación, pero fue una empresa que cuando nos llama ya directamente nos indica que fue una empresa familiar y que fue creciendo. Y fue creciendo y le fue muy bien, y lo que veíamos acá era que a medida que iban adquiriendo activos, por ejemplo, compraban el primer camión, y como era el primer camión, lo aseguraron contra todo riesgo. Compraban una planta y la aseguraban y le contrataban la responsabilidad civil. Compraban otra planta, la aseguraban y le contrataban responsabilidad civil. El tema que notamos ahí, que por más que estuvieran bien asegurados, estaban pagando seguros de más. ¿Por qué? Porque tenían 4 activos donde tenían 2 pólizas de responsabilidad civil distintas. Ahí directamente había una que ese activo lo podían declarar en la otra póliza y anular esa póliza, estaban pagando de más. Y por otro lado, hoy parados que tienen alrededor de 40 camiones, el tema de tener una cobertura de todo riesgo no era relativo, porque con una cobertura de terceros completo, el ahorro en prima que se estaban haciendo, podían cubrir todos los daños parciales de todos esos camiones y hasta pintarlos, porque los gastos, la diferencia en costo de una cobertura a la otra era suficiente. Lo quería traer a colación porque no solamente nuestros análisis van a recomendar y ver las falencias en cuanto a la falta de cobertura, sino también las falencias en quizás duplicidad de cobertura y ahorrarles costos, minimizando y achicando coberturas que eran necesarias. Bueno, y como para cerrar, y después pasamos a las preguntas, o quedamos dispuestos a poder ayudar a alguna inquietud. La administración de riesgos es una práctica que se desarrolla hace muchos años. En Argentina no es tan conocida, no somos muchos los que hacemos administración de riesgos. ¿Y para qué funciona? ¿Cuál es la función más importante? Como antes lo mencionó Alejandro, es que la empresa conozca cuál es su situación, ayudar nosotros a definir cuál es el apetito de riesgo, es decir, en qué situación me siento cómodo corriendo un riesgo. Supongámonos, tomo una póliza en donde quiero cubrir todos los cristales de las instalaciones, o no, los cristales, yo tengo espalda financiera, yo me refiero a la pyme, para hacer frente, y prefiero destinar ese uso de esa prima para otro tipo de coberturas, mucho más complejas y mucho más, digamos, de mucho más peso. Hay coberturas, por ejemplo, de vientos, que muchos galpones no tienen cobertura de vientos, y realmente en Buenos Aires, hay gente de Mendoza, el granizo en Mendoza, que bueno, toda una complejidad el granizo en Mendoza, pero bueno, hay un montón de riesgos que la naturaleza, las inundaciones, cuando estoy cerca de una cuenca acuífera, un montón de situaciones, y mismo el incendio, que no siempre está bien cubierto,
no siempre estoy cubierto al 100%, y hay algo que existe que se llama medida de la prorrata, que en el incendio es, la aseguradora me dice que yo le diga cuánto vale mi fábrica, y si vale 100, la aseguro por 100, y si me tiene que indemnizar, me va a indemnizar al 100%. Ahora bien, si mi fábrica vale 120 y yo la aseguro en 100, estoy un 20% debajo. Un 20% debajo sería algo hasta aceptable. Realmente lo que le llamamos nosotros infraseguro siempre es mucho más grande. Y quiero que sepan que en el caso de sufrir un siniestro y que exista lo que se llama un infraseguro, estoy declarando menos de lo que realmente vale. La póliza, en la letra chica, que es la que no nos gusta a ninguno y que pocos leemos, dice que la aseguradora me va a indemnizar en la misma proporción que yo aseguré mi bien. Entonces, vuelvo al ejemplo numérico, lo voy a hacer más fácil. Si la fábrica vale 100 y yo la aseguro por 40, si tengo un siniestro menor, en donde no se afecta a toda la fábrica, la indemnización que resulte, le van a aplicar una quita del 60% y me van a pagar el 40%. Con lo cual es muy delicado. Podríamos estar toda la tarde hablando de esto. Existen coberturas mucho más complejas, pero que tampoco es digamos, que nosotros tenemos nosotros y cualquier productor de seguros que maneje el tema puede manejar, que es la pérdida de beneficio. Es decir, se produce la interrupción de la explotación de la empresa, de la pyme, y quedo paralizado, voy a tener unos gastos fijos que voy a tener que seguir cubriendo. Es decir, todos los gastos variables no los voy a tener, pero los gastos fijos y la ganancia que tenía pensado percibir por una proyección, la puedo transferir a un seguro. Tenemos un montón de cosas para contarles, pero si les parece... Sí, no, perdón, viendo el tema de pérdida de beneficio, no solamente afecta a la pyme, sino también a los clientes y proveedores. El que yo deje de hacer un producto, voy a dejar de venderle a un cliente mío, y por otro lado, no le voy a comprar materia prima a mi proveedor. Entonces, las coberturas de pérdida de beneficio también actúan hacia los proveedores y hacia los clientes. Entonces, están todas las partes cubiertas. Pero bueno, es como decía Ezequiel, para hablar hay muchísimo, así que si quieren, pasamos a una parte de preguntas. Bueno,